Muy buenas a todos, ¿qué tal? Hoy estamos aquí, como podéis ver, en el maravilloso Hotel María Cristina, que nos ha cedido este espacio para hacer la charla con Manuel Paracuellos en la presentación de su libro El aborto y el karma. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Bien, me alegro mucho de verte. Gracias por aceptar la invitación. Un sitio agradable, con un paisaje fantástico. Sí, eso, de verdad es que este sitio es ideal, recién informado. Luego que la cámara no enfoque el mar porque hace una tarde... Noche. Luego dejaremos el enlace abajo para que todos puedan echar un vistazo al hotel, a las vistas, a las habitaciones, que son espectaculares. Bueno, Manuel, hoy nos trae aquí tu nuevo libro. Tú has escrito unos cuantos y hoy nos trae aquí El aborto y el karma. Aquí lo tenéis. Manuel, este es un tema complejo que en la sociedad hemos tratado mucho, pero lo hemos tratado de una manera moral y política, en su mayor parte, ¿no? Sí. Entonces, pocas veces o casi nunca se trata desde un plano espiritual, ¿verdad? Y hoy es lo que vamos a hacer, vamos a tratar este tema desde un plano estrictamente espiritual, que es tu rama. Cuéntanos, Manuel, cuéntanos un poquito cuál es tu trayectoria en este mundillo y qué es lo que te hizo escribir sobre el aborto y el karma. Bueno, yo ya son bastantes años los que de alguna forma estoy más o menos vinculado a todo ese tipo de cosas, ¿no?, que forman parte del espectro, como diríamos, no visible. ¿Cómo empezó todo? Bueno, empezó todo porque me regalaron un libro hace muchos años que era sobre vidas pasadas de un tal Brian Weiss. A partir de ahí ya seguí leyendo cosas, bueno, leí cosas también de un tal Michael Newton, que era un especialista también en temas de hipnosis para ver vidas pasadas. Y posteriormente incluso me encontré pues algo que era, alguien me dijo, léete este libro, y me leí un libro de estos que te buscan a ti, más que tú los buscas a ellos, que esto es algo muy curioso. Aquel libro se titulaba La desposesión a distancia, de Irene Hickman, y esto ya fue todo encadenado, y cada vez la bola de nieve se hizo más grande, y al final, pues bueno, pues he estado haciendo cosas que tienen que ver con hipnosis regresiva, con ayudas espirituales, con temas de sanación. Pero bueno, de esto no quiero abundarme porque es un tema, evidentemente, que hay muchos detractores, mucha gente que todo esto lo ve como, bueno, ¿de qué me habláis, no? Creo que me quiero basar más en las cosas más concretas, ¿no? Un poco desde el punto de vista espiritual, incluso desde el punto de vista médico, porque vamos a hablar también del trabajo que pueden hacer los psiquiatras y los psicólogos en ese terreno, ¿no? Es un terreno muy interesante. Luego ya hablaremos de por qué incluso el feto, que tiene una conciencia clara a partir de la sexta, séptima semana, puede interactuar con su madre. La madre puede sentirlo, no solo sentirlo, que esto más o menos es evidente porque ya tiene, en esa fecha ya tiene unas transformaciones en su cuerpo que le hacen sentir que es diferente ya, sino incluso hablar con él. Dices, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, los psiquiatras y los psicólogos saben que la hipnosis tiene unas posibilidades inmensas, algunas por descubrir. Y de todo esto pues se va hablando en este librito. Yo no le llamo libro, le llamo librito, porque realmente es pequeño, ¿no? Es decir, que he intentado más concretar el mensaje, cuál debe de ser el mensaje que de alguna forma pueda abrir alguna conciencia, ¿no? Si con esto consigo que alguna persona reflexione y diga, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué barbaridad es esta, no? Pues yo me daría por satisfecho, claro que sí. Entonces, el motivo que te lleva a escribir ese libro, pues, es quizás dar un mensaje a la población, a la gente que está pensando en abortar, sobre algo en concreto. Sí, bueno, este libro es, de alguna forma, ahí durante muchos años he estado trabajando en temas de tipo espiritual con personas en trance y demás. Entonces, digamos, la parte que tocaría un poco al tema del feto, de los embarazos, de las consecuencias, de los problemas que hay luego, que no hay y tal, es una parte muy pequeña de todo este volumen de información. Y claro, yo he querido entresacar todo lo que tenía, toda la información que tenía para hacer este pequeño resumen de cuál sería la situación. Y para que nos entienda la gente, en el libro, pues bueno, lo que venimos diciendo, se trata este tema desde un punto de vista totalmente espiritual. Para entrar en materia, claro, es que todo esto conlleva un trabajo de comprensión previa, ¿no? Claro. Nosotros entendemos que estamos hablando de almas, ¿no?
Bueno, vamos a ver, podríamos poner el equivalente a conciencia, ¿no? Claro, cuando decimos, no solamente lo digo yo, hay muchos más pensadores y filósofos y religiones y médicos que están de acuerdo conmigo, o yo estoy de acuerdo con ellos, en el que a partir de la 7ª semana ya hay conciencia en el feto. Y perdona, antes de esa conciencia, cuando estamos hablando, claro, aquí estamos hablando de encarnaciones, abortos, almas que vuelven, almas que van. En el momento de la concepción, antes de que desencarne el feto, ¿existe un acuerdo previo entre alma de la madre y la alma del nacido, sí, o del que lo van a hacer? Sí, normalmente nosotros decimos, y es algo muy generalizado, que elegimos las madres y elegimos las familias antes de venir, ¿no? Claro, esto es indemostrable, pero lo que sí que es cierto es de que si realmente elegimos a los padres, todo esto está vinculado con enseñanzas, con karma, con cosas que tenemos que aprender. Pero fíjate tú que, como se explica en el libro, si el alma que llega a incorporarse a ese feto en la 7ª semana supiera que va a ser abortada, no vendría. ¿Y no puede ser que ese acuerdo también esté lícito antes, previo, esas almas que lleguen, que el aborto sea una transición para limpiar alguna mala energía para el feto y solucionar algunos problemas pendientes para la madre? Sí, esto es muy posible. De hecho, hay varios ejemplos de cosas que, por ejemplo, que han sucedido, ¿no? Un caso de una mujer que en una vida pasada pues atropelló a un chico, iba a caballo, esto lo vio en una regresión, ¿eh? Atropelló a un niño, lo mató y lo dejó estar porque era una mujer rica y aquel niño era un niño de los que estaban trabajando en aquella finca como esclavos, ¿no? Hablamos de hace 200 años. Esta mujer en esta vida perdió un hijo a los 2 años, 2 años de edad. Entonces, claro, las consecuencias a veces son difíciles de entender. Es decir, cómo ella va a entender que esto es consecuencia de lo que ocurrió en otra vida. Pues ya, esto se pacta como enseñanzas, que tenemos que de alguna forma que aprender, que tenemos que... Pero claro, tú me dirás, hombre, pero si la persona actualmente no sabe que realmente eso ha sido por esto, ¿por qué tiene que asumir este problema? Por eso decimos a veces que el destino está escrito. Sí. Puede ser. Yo no creo que esté escrito, ¿no?, el destino, no. De hecho, yo siempre he pensado que el destino es como un árbol con infinitas hojas. Tú vas por el tronco y al final puedes acabar en cualquiera de las infinitas soluciones. Claro, probablemente, pues no sé, el destino tuyo y mío no sea pues convertirnos en un psicópata de la noche a la mañana. Probablemente pues nuestros destinos están muy encuadrados en actividades más o menos normales, la familia, los hijos, bueno, pues sortear las enfermedades que podamos ir cogiendo a lo largo de la vida. Es decir, que nuestro destino será un destino más o menos coherente, ¿no? Pero evidentemente puede cambiar. Entonces tú, el karma en el contexto del aborto, ¿cómo lo definirías? ¿Como aprendizaje o como castigo? Bueno, esa es una gran cuestión, una gran pregunta, porque el castigo no existe. Y menos un castigo impuesto por entidades espirituales que te juzguen, ¿no? Yo siempre he dicho que aquello de Jesús, de decir, venid malditos de mi padre y tal y cual, pues es un poco cuento chino. Jesús, en el caso más general, es un ser de luz, es un amigo, y es alguien que no nos va ni él ni nadie a castigar. Las almas no es que se castiguen a sí mismas, cuidado, eso no sería correcto. Pero una vez trascienden a otro plano espiritual, entienden que si han cometido errores, tienen que de alguna forma compensarlos de alguna manera. Esto es lo que se conoce como el karma, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, vuelven asumiendo cosas que ellas mismas aceptan. Y a veces es un sufrimiento o enfermedades, cosas, sí. Y cuando se da el caso de que, por ejemplo, es un aborto espontáneo que no es provocado, ¿qué sucede? ¿Cuál es el...? Bueno, si es un aborto espontáneo, evidentemente no hay ninguna culpa para la madre, pero aquí habría que preguntarse varias hipótesis. Hay algunos que sobre todo que están ocasionados por alguna enfermedad o alguna cuestión, que luego habría que dejar de lado si hay también trascendencia kármica, ¿no? Porque yo sé de casos también que han perdido un hijo y era por actividades de brujería. Esto, por ejemplo, tengo un caso reportado en Sudamérica en el que bueno, pues
la expareja de un individuo le hizo magia negra y cosas de estas, y aquella mujer perdió un bebé y apareció como tal en una regresión, ¿no? Había sido esa la causa, ¿no? Un trabajo de magia negra y tal. Es algo truculento, pero de alguna manera podría ser. Entonces, la culpa para la madre ninguna. Claro. El sentimiento de culpa es lo que tienen muchas madres también cuando, bueno, deciden abortar. Pero, ¿tú crees que la comprensión del karma y comprender todos sus entresijos ayudaría de alguna manera a que la madre se quitara este sentimiento de culpa y lo viera más como un aprendizaje? Bueno, el sentimiento de culpa desgraciadamente va a existir. En una mayor o menor escala va a existir seguro. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es un hecho que de alguna forma es traumático, claro. Esa mujer siente, tiene sensaciones, tiene, digamos, molestias en los pechos, y eso a partir de la 5ª, 6ª semana, que es cuando ya se forman órganos en el feto. Fíjate que aquí en España es legal abortar sin más hasta las 14 semanas, cuando que ya el feto tiene 12 centímetros, tiene órganos, ya se ha generado órganos, e incluso hasta se chupa el dedo. Ahí podríamos decir que el alma ya está... Sí, el alma se incorpora, según lo que hemos podido ver en sesiones de hipnosis, en la 7ª semana más o menos. Semana arriba, no hay una fecha exacta. Puede variar. Y cuando, si ese alma está ya incorporada, ¿has dicho cuándo? El alma se incorpora a la 7ª semana más o menos. Pues cuando en esa 7ª semana se incorpora el alma, cuando existe o sucede el aborto, ¿qué pasa con esa alma? Esa alma se va, se queda para poderlo intentar esa misma alma, o viene otra. Bueno, evidentemente el momento del aborto ya el alma no puede disponer de ese cuerpo. Ese cuerpo puede estar asignado antes de presentarse el alma, ¿eh? Es como si tú reservas un coche en el concesionario y dices, este coche va a ser para mí, que nadie me lo quite. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, te traen el coche y tú lo ocupas. El alma viene a ser el símil del conductor, que ocupa un cuerpo, ¿no? Claro, ¿qué ocurre cuando el cuerpo se rompe? ¿Qué pasa pues con el alma? El alma se queda sin coche. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Volver otra vez al sitio donde estaba y esperar una nueva reencarnación. A la fuente, ¿no? Que le decimos. Bueno, a la fuente, al mundo espiritual. Al mundo espiritual. Sí. O sea, vendría a ser como un poco frustrante. Claro, la pregunta es, ¿y esa alma no sabe desde el mundo espiritual que va a haber un aborto? Claro. Claro, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque todos los seres estamos condicionados a lo que es el libre albedrío. Yo puedo pensar una cosa ahora y mañana todo lo contrario. Y esa madre es libre para poder decidir. Entonces el alma desconoce que esa libertad va a llegar a ese extremo. Probablemente ese alma ha elegido ese cuerpo y ha elegido esa madre por algún motivo, por algún motivo. Entonces, claro, es doble. Lo que decíamos al principio de poder, por ejemplo, limpiar alguna mala energía, Sí. Y simplemente le hace falta ese momento, esa transición donde se incorpora el feto, limpia o expía su pecado y luego ya está destinado al aborto. Claro, ¿no? Podríamos decir que podía ocurrir. También, claro, es que, claro, todo esto estamos hablando así a la ligera, pero todo esto se ha fundamentado también por experiencias y regresiones, como tú bien mismo dices, ¿no? Que se han hecho hasta ese punto. Sí. Bueno, yo una de las cosas que propongo en este pequeño librito es que los psiquiatras y los psicólogos que están utilizando la hipnosis en algunos casos. O sea, que es una herramienta de la medicina. Lo que pasa es que es una herramienta poco explotada, ¿no? Pero claro, ¿para qué la usan? Bueno, pues para temas de estrés postraumático, para temas de dejar de fumar, para temas a lo mejor de obesidad de estas mórbidas, ¿no? Claro, porque para este tema la gente está más predispuesta. Claro. Porque me parece algo más normal de utilizar la regresión o la hipnosis, ¿no? Pero para estos temas en específico la gente no está tan predispuesta. No, porque entonces cuesta más, ¿no? Claro, les cuesta más porque los psiquiatras y demás, muchos no creen en que haya vidas pasadas, otros no creen en las técnicas de regresiones. Pero yo recuerdo una historia que está que incorporo en el librito, de una persona que trabajaba conmigo y era una medium, supongo, no ha dejado de serlo. Y en un momento determinado, pues quiso experimentar si podía conectar con ella misma cuando estaba en el seno materno.
Entonces, claro, digo, bueno, pues vete a la infancia, ¿no? Esto bajo hipnosis. Vete a la infancia, ¿qué sensaciones tienes? ¿Qué cosas ves y tal? Dice, oh, estoy muy feliz, veo que, en fin, tengo una familia que me quiere y tal y cual. Digo, bueno, pues ahora vete al momento en que estabas dentro de la barriga de tu madre, que estabas ahí en su seno materno. ¿Qué ves? Ah, pues veo que soy muy querida, oigo conversaciones que se hacen fuera. Es fantástico, ¿no? Aquella mujer estaba experimentando una sensación nueva, ya te digo, bajo hipnosis. Bueno, estuvo viendo todo aquello y de repente me dice, cambia la cara, ¡oh, qué horror, qué horror! Mi padre se ha enfadado con mi madre, la ha empujado por la escalera y hemos caído las dos rodando por las... Vamos al hospital, nos llevan en una ambulancia. Ostras, todo Sí, eso con la regresión. sí. Llegamos al hospital y afortunadamente al día siguiente por la mañana nos mandan para casa porque no nos pasa nada, no tenemos nada. Mi padre acojonado, tal igual. Bueno, ¿y qué más ha ocurrido? No, nada más. Estamos las dos bien. Digo, bueno, pues nada, muy bien. Salimos del trance de la forma habitual y le digo, oye, pero vamos a ver, tu madre vive. ¿Por qué no le preguntas si este episodio es cierto, no? Total que se ve que luego me contó al cabo de unos días que habló con su madre y le dice, oye, mamá, cuando tú estabas embarazada, ¿hubo algún incidente, algún percance, alguna cosa y tal? Dice, pues no pasó nada. No pasó nada y no, de verdad que no pasó nada, no hubo nada así violento. No, nada. Dice, entonces, ¿por qué el Papa te empujó por la escalera y caíste rodando? Dice que la madre se quedó blanca, pero blanca del todo, y le dice, ¿y a ti quién te ha contado eso? Claro, yo no quería decirle a lo mejor por lo que pudiera haber pasado, sí, por lo que fuera, y resulta que... Sí. Entonces, claro, estamos hablando de algo que, claro, que trasciende los límites de lo que sería muy racional, ¿no? Decir, claro, esto no puede ser y tal. Claro. Pero yo creo que cada vez hay más psiquiatras y más psicólogos que esto lo empiezan a entender. Claro, es que siempre estamos, cuando el humano, por definición, pues es un ser curioso, ¿no? Y siempre, estas preguntas siempre tarde o temprano acechan. Claro. ¿No? Sobre todo cuando te vas haciendo mayor. Bueno. Cuando te vas haciendo mayor, a mí me pasa. Ya pasas los 43, te haces preguntas y esto es todo, y ya está, y todo va a acabar aquí, y no hay nada más. Entonces, claro, te haces preguntas y te encuentras con todo esto. Esas preguntas... Te generan curiosidad, lees, te informas, buscas opinión. Sí, entonces es un mundo que muchas personas pues dirán, ¿qué están hablando estos dos? Pero cuando te pones a leer, pues hay cositas que te enganchan. Claro, ¿verdad? Esto es un tema, te digo, complicado, porque claro, que ves cómo está la sociedad hoy en día y parece que el aborto sea casi una bendición del cielo. O sea, ves por ahí colectivos que abortistas, que dicen que esto es un derecho, que es una cosa muy progresista, pero bueno, pero es que realmente sabemos realmente cuál es el daño que hay ahí. No, si lo sabemos, pues nos ponemos una venda. Y lo hacemos y punto. Mucha gente lo hace y pues mira, lo olvida, lo tapa y si te he visto no me acuerdo. Bueno, ya, pero claro, a mí hay cosas que de alguna forma me hacen pensar que hay algo que no funciona, Sí, luego se falsea mucha información, están diciendo por ahí cierta ministra que el aborto no tiene ninguna consecuencia para las mujeres, y eso es falso, totalmente falso. O sea, mira, aquí en España abortaron en el año 24, 60.000 mujeres, 160.000. Lo cual es una cifra importante. Sí. Me refiero a abortos de estos de la clínica, ¿no? Abortos provocados, de no querer tener el bebé. Sí. Y lo más grave de todo esto es de que un porcentaje de un 15% eran menores de 20 años. Claro. Y eso va en aumento a razón de un 12 o un 15% anual. Ahí influyen muchos factores también, pues la falta de educación, falta de conocimiento, la locura de la gente joven, eso son muchos. Claro, son muchos factores. Es complicado, pero bueno, es una viva imagen de hacia dónde va la sociedad, que ya estamos tomando un rumbo que muy a la ligera, ¿no? Demasiado. Es un rumbo, desafortunadamente, con muy poca conciencia, con mucha falta de ciertos valores, en el que aquí se valoran y se premian cosas que no, como el éxito, cosas que de alguna forma, pues no sé si son del todo enriquecedoras, ¿no? Habría que replantearse el enfoque que estamos El enfoque de muchas cosas. Y luego también, yo he visto que en tus libritos y en tus libros también invitas a la gente a que se anime a hacer una regresión y das unas pautas en el libro.
tanto en este como en otros que has escrito. Sí, bueno, de hecho, una sesión de hipnosis que cualquier persona lo puede hacer. Es decir, que cogiendo el guión del libro, cualquier persona que no tenga idea puede leérselo y coger a otra persona y recitarle un poco la sesión, ¿no? Bueno, relájate, cierra los ojos, vamos a hacer esto, piensa en una luz, piensa en esto. O sea, es todo un además un es una guía, es un guión muy fácil que se puede seguir, lo lees hasta que haces que esa persona entre pues, en ese trance de relajación. ¿Qué tiene que tener alguien para poder conseguir una regresión? ¿Qué tiene que tener el que hace la regresión y el que la recibe? Yo creo que lo principal es actitud y ganas de poder llegar a ese nivel de relajamiento y de poder que suceda la magia. Sí, claro, porque fíjate que de hecho la hipnosis es autohipnosis. Si tú no quieres, nadie te va a hipnotizar. Claro, tú tienes un guía, pero depende de ti. No, claro, si tú dices, no me hipnotiza, no te hipnotiza nadie, o sea, es imposible. Incluso ni los que se dedican a espectáculos de estos, estos ya son personas que ya les han hecho previa, digamos, les han hecho una especie de introducción y ya son personas que son fáciles de hipnotizar. Esto se puede detectar con un sencillo test, ¿eh? Yo a veces he hecho en alguna conferencia y tal, a 30 o 40 personas hemos hecho un test y al final digo, bueno, pues vosotras 15 sí que servís para hacer una hipnosis y los demás no. O sea, ¿por qué? Porque hay que tener una predisposición. Claro. Tener una capacidad de autosugestión también. Pero bueno, quiere decir que no es tampoco nada del otro mundo, o sea, es algo que se puede realizar. Claro, no estamos hablando de hechiceros, ni de espíritus malignos, ni benignos, es una cuestión psicológica que te ayuda a conectar. Pero tú fíjate que la hipnosis se utiliza incluso cuando, por ejemplo, un niño que tiene problemas de que se orinan en la cama y tal, se ha llegado a utilizar con un éxito increíble, porque, bueno, de una manera muy dulce y muy tal, pues de alguna forma el subconsciente se le hace ver y se curan de ese problema que puede ser traumático. Lo que estamos hablando, lo hemos dicho al principio de la entrevista, es que la hipnosis se utiliza. Sí. Se utiliza y sirve. Y hay gente que le ha servido pues, para lo que tú dices, ¿no? Para dejar de fumar y otros tipos de adicciones. Y bueno, y obesidades mórbidas. Y yo me he encontrado muy pocos casos, porque me he derivado hacia otro tipo de cosas. Pero también una persona súper obesa que, claro, que en una vida pasada pareció que murió de hambre. Ostras. Entonces ahí hay una especie, como si dijéramos, de efecto como rebote, como causa-efecto. Algo. Esto no me ha ocurrido a mí, quiero decir que también le ha ocurrido, por ejemplo, a Brian Weiss, ¿no? Que relataba un caso de una persona que tenía un dolor en el hombro y no había forma de curarlo, ¿no? Radiografías, resonancias, y al final en una regresión apareció que en una batalla le habían dado con una maza y le habían matado. Bueno, pues claro, en cuanto vio eso, desapareció el dolor. Porque entendió de lo que era y se le fue. Sí, o sea, no, porque es un efecto... hay tantos ejemplos. Esos son recuerdos que tiene el alma, ¿no? Sí, algo así. Vendría a ser algo como cosas que están grabadas. Que se reflejan en tu cuerpo. Que se reflejan y que te afectan, sí. Como por ejemplo gente que tiene sensaciones de claustrofobia fatales, pues muchos de ellos han sufrido en vidas pasadas. Yo sé de un caso que aquel lo habían emparedado en un castillo. Ostras. Entonces, claro, murió tapado por un montón de piedras y ahí de hambre y de sed y de todo. Claro, en esta vida le ha quedado algo como claustrofobia, que no podía entrar en un ascensor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues esto hay que experimentarlo. Si una persona no quiere o no, pero se puede experimentar todo. Si estás predispuesto, vas a conseguir lo que te propongas. Claro. Y en el caso este de contactar con los fetos y tal, es mucho más sencillo, mucho más amable. Porque tú imagínate... ¿Qué sería más bonito para una madre que está embarazada de su hijo y que quiere tenerlo? Claro, estamos hablando de alguien que lo quiera tener y tal. ¿Qué sería más bonito? ¿Una ecografía en la que puede ver ahí una imagen borrosa? O poder hablar con él, poder hablar con su futuro hijo. Eso, poder sentirlo, poder comunicarse telepáticamente a través de la hipnosis. Eso sería algo... Bueno, sería algo inolvidable para la propia persona. ¿Tú conoces a alguien que lo haya podido hacer? Sí, bueno, un montón de casos. Claro, qué experiencia más buena, ¿no? Sí. Un montón de casos. Y incluso, bueno, pues
aquella era una mujer que no sabía ni el sexo que llevaba, ¿no? Estaba ya de 5 meses. No lo quería saber, pero claro, ahí ya se dio cuenta de lo que era. Claro, habló. Ahí ya lo vio. Ya lo vio. Sí, qué fuerte, ¿eh? Sí, sí. Quiero decir que son cosas que son muy bonitas. Yo siempre digo lo mismo. Mira, la lucha contra el aborto como deporte no va de rezar rosarios en las clínicas abortistas ni nada de esto. Va de intentar ampliar el nivel de conciencia de la gente, ¿no? Que la gente se dé cuenta que estamos ante algo serio. Replantearse la situación mental de la sociedad. Eso es lo que hace falta. Pues Manuel, creo que no nos queda nada más por hablar. Simplemente, pues que, bueno, yo ya leí el libro anterior, me parece muy bien, porque es un tema que me llama la atención. Tenemos este nuevo libro, El karma y el aborto, que también tuve la oportunidad de leer antes de que saliera impreso, porque me lo mandaste por mail, que está muy bien, que recomiendo a todo el mundo que le interese este tema. Y nada, espero que os haya gustado esta charla con Manuel. Manuel, ha sido un placer estar contigo y la verdad es de que me encanta poder transmitir unas ideas que de alguna forma pueden aportar algo de conciencia a alguien. Si con que una persona se dé cuenta de todo esto, yo ya soy feliz. Pues ahí queda eso. Muchas gracias a todos por ver esta charla. Gracias al Hotel María Cristina y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.